Jenny, como siempre, yo le quiero agradecer a usted todas las atenciones que ha tenido para con nosotros, para hablar de usted, para hablar de su poesía, para hablar de todo lo que tiene que ver con este mundo amplio de la literatura que usted está comenzando, bueno, comenzando no, y que usted ya ha venido trajinando desde hace algunos años, pero sí me gustaría para contarle a todos estos oyentes e internautas que hay en estos momentos escuchándonos. ¿Quién es Jenny León? ¿Cómo comienza usted en este mundo de la literatura? Bueno, Víctor, muchísimas gracias a ti inicialmente por la invitación. De verdad que agradezco muchísimo este espacio. Bueno, te cuento que yo pues empecé en la lectura pues desde que era muy pequeña, más no en en la escritura. En la lectura pues siempre fui asidua, una lectora súper asidua de libros de fantasía. Me gustaba muchísimo también la literatura infantil, desde siempre me ha encantado. También me gustaba mucho la ciencia ficción, bueno, pero en la escritura me inicié ya mucho más tarde, cuando abandoné mis estudios de física, porque pues inicialmente estudié ciencias exactas, hice solo 2 años de física, pero ya después pasé a letras, a filología hispánica. Eso fue como un cambio así monumental, y fue ahí donde ya descubrí que realmente era la escritura lo que me llamaba, y más que todo la escritura de poesía. Descubrí las particularidades o la naturaleza de la palabra poética, que es algo que sigo descubriendo día a día porque me parece como inabarcable en cuanto a su complejidad, en cuanto a su vastedad y también a su profundidad, ¿no? Entonces fue ahí en letras, más que todo en una materia que se llama Teoría Literaria Poesía, donde aprendí como a vislumbrar y a sensibilizarme frente a la poesía, porque antes realmente no la comprendía, me parecía un lenguaje muy ajeno, tal cual le pasa pues a muchas personas que piensan que la poesía o es una cosa súper elevada o es algo pues que es meramente una, digamos, aleación o alianza de palabras de una forma muy aleatoria, ¿cierto? O muy azarosa, y para nada. Entonces fue más que todo ya en los comienzos, en letras, en filología hispánica, que es este estudio pues de la cultura a partir de la producción escrita en español, que empecé a interesarme mucho, mucho en la poesía, y la tomé también como medio de insurgencia y de sublimación, por así decirlo. Claro, pero ahí vamos otra vez y volvemos a eso de la poesía, porque es bien interesante lo que usted dice, Jenny, con respecto a la distancia que el público marca con respecto a la poesía. Mucho del público que no entiende la poesía, que la ve como algo difícil, como un ejercicio bastante complicado, pero es que definitivamente hacer poesía es complejo, o por lo menos así lo entiende uno. Y no es bien extraño, bueno, no más que extraño, interesante, mejor, la manera en que los poetas resumen en unas cuantas líneas lo que muchos otros gastan un cuaderno, gastan hacen todo un libro para contar lo que en cortas líneas hace un poeta. Es que es complejo, y bueno, también la poesía tiene mucho poder por eso que tú dices, porque condensa, digamos, una cantidad de energía impresionante en pocas palabras, ¿cierto? Y logra con su discurso precisamente llegar más allá, porque, claro, la palabra poética lo que hace es que las palabras de uso cotidiano comienza a darles un uso que es distinto. Por eso es un oficio insurgente, porque digamos que la unión de palabras es diferente, la significación comienza a tener un sentido mucho más contundente a nivel expresivo, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace que la poesía también sea como, digamos, una fuente tremendamente fuerte de expresión, y logra lo que, digamos, un discurso más racional no logra, ¿cierto? Es más, la poesía se mueve desde el animismo, desde la prelógica también, de ahí que todo sea, digamos, todos son elementos vibrantes, todos son elementos que pueden incorporarse y se les da una vida distinta a la que se les da en otro tipo de discursos.
Entonces, para mí es una fuente inagotable de conocimiento. Así uno haga, no sé, si existieran pregrados en poesía, doctorados en poesía, postdoctorados en poesía, pues yo pienso que igual uno nunca terminaría de decirlos. Y otra cosa es que también la palabra poética es algo que en cierta medida es muy ajeno a la academia, porque la academia, como decía Juan Manuel Roca, pues, que es, vos sabes que es uno de los grandes poetas colombianos vivos, la academia minusvalida todo aquello que no es asible, bajo la comprensión lógica, que no es verificable, que incluso no es asible bajo la multiplicidad de discursos académicos que existen. Ujú. Obviamente hay mucho análisis literario y poético, pero la poesía como tal eh, se sale mucho también del academicismo. Y es algo que a mí me llama mucho la atención y me parece increíble también. ¿Y cuáles fueron esas primeras influencias que tuvo Jenny León para llegar a la conclusión de lo que ella quería hacer era eso, sentir esa palabra y llevarla al poema, hacer los poemas? Bueno, mira, a partir de esa primera conmoción que tuve en esa materia, teoría literaria, poesía, yo ya ahí empecé como a desatrasarme porque me di cuenta como, wow, tengo todo este conocimiento y no me había dado cuenta pues de que estaba ahí, pues conocimiento pues por acceder, ¿no? Y empecé como a desatrasarme de los poetas así más increíbles, me puse cuasi obsesiva, compulsiva a leer poesía impresionantemente, porque claro, ya hay muchas personas que desde siempre han leído poesía o que han tenido, digamos, alguna familiaridad con la poesía desde que son muy pequeños. Para mí, por ejemplo, era muy ajena. Entonces, digamos que fue a partir de ahí que empecé como, bueno, porque es que tú mencionaste algo ahorita muy importante y es que las personas generalmente tienen como una distancia con la palabra poética y es una distancia porque realmente en poesía hay poca formación de públicos, porque a nosotros cuando, no, cuando nosotros estamos creciendo, prácticamente nos inducen es como al mundo de la razón y todo ese mundo animista, todo ese mundo que se mueve más allá de lo racional, comienza a coartársenos para poder hacer la realidad física, que es súper importante también tener ese conocimiento. Pero ¿qué pasa? Ese otro lado sensible, ese otro lado que ve, digamos, la vibración en cada cosa y profundiza acerca de esa sensibilidad que está por ahí y que realmente nos conmueve, generalmente se nos coarta mucho, entonces llegamos a ser unos adultos muy desconectados con la poesía en cierta medida. Entonces yo pienso que sí se necesita como cierta inducción de la sensibilidad para volver a entender, digamos, a conectarnos con la infancia, con el animismo, eso de que las montañas pueden ir corriendo hacia la luna, de que las puertas hablan, ¿cierto? Eso que es tan afín y tan común a los niños, es una cosa que nos hace pues como muchísima falta. Entonces, la idea también es como empezar a volver a conectarnos con esa parte. Y conectándose con esa parte, resulta que Jenny León en el año 2011, siendo muy joven aún, se lleva el primer premio de poesía Ciudad de Medellín. Ese primer premio, esas primeras poesías que presentó, ¿de qué, cómo eran? ¿De qué había? ¿Cuál era el contenido que había en esas poesías? Bueno, ese primer libro, que fue tríptico, digamos que lo escribí con base en la obra audiovisual de Bill Viola, un artista norteamericano audiovisual que me parece maravilloso, más que todo en una obra que se llama Tríptico, en la que él tenía como tres videos corriendo simultáneamente. En el primer video él grabó un nacimiento, creo que fue el nacimiento de su sobrino. En el segundo video había un hombre ahogándose porque él en algún momento estuvo a punto de ahogarse. Y en el tercer momento era un video sobre la madre de él muriendo de cáncer, ¿sí? Eso a mí me conmocionó mucho y yo de ahí pensé como, bueno, ¿cuál es el tiempo del poema? Yo como puedo, digamos, intervenir un poema para que también se vaya desarrollando simultáneamente en tres momentos. Entonces, y de como una forma, en ese momento no conocía pues lo que había hecho Octavio Paz, porque digamos que Octavio Paz tiene como dípticos también, pues yo no tenía ni idea. Para mí era más que todo la conexión con lo audiovisual.
Entonces hice un libro cuyos poemas están distribuidos cada uno en 3 columnas, de modo que los poemas tienen 2 lecturas, ¿cierto? Pueden leerse como de este modo, ¿cierto? Columna por columna, o pueden leerse también simultáneamente, o sea, en líneas horizontales. Entonces, este libro partió como de esa inquietud, de esa duda, y bueno, pues sí tuvo la fortuna de obtener este premio, lo que me abrió, digamos, como unas puertas muy bonitas, porque de ahí pude participar en el primer Festival de Poesía de Medellín, pues para mí, ¿cierto? Como poeta, conocí como personas muy importantes, con sensibilidades también muy afines a la mía. Acá está mi perrita diciendo y afirmando. Ahí está Valkyria afirmando como que sí es cierto. Y bueno, más que todo fue eso, sí, Tríptico tiene esa historia. Es una historia bien interesante, además por eso que cuenta usted también, Jenny, y es la parte que sin conocer lo que habían hecho otros poetas, usted trató de innovar algo que ya seguramente estaba, pero que para usted era nuevo, porque era algo que usted estaba ahí experimentando. Y de esto también se trata la poesía, de experimentar, de poder hacer ese juego de palabras y de poder, no sé, inventarse varias maneras de poder seducir a los lectores. Sí, eso fue fuerte, entendiendo también esto como, digamos, la tradición de la ruptura, que eso también lo menciona Octavio Paz, ¿cierto? Eso de querer experimentar, de querer hacer algo diferente dentro de la tradición, pues obviamente es una tradición también, que es la tradición de la ruptura. Eso pues hay que entenderlo y yo también como que lo entendía de ese modo, pero bueno, sí, fue también como un lanzarse al vacío a ver qué pasa y ya después de ahí empecé como a dedicarme más que todo al verso libre, al verso orgánico, que me gusta mucho, aunque el último libro tiene que ver más que todo como con la prosa poética, o sea, me gusta también como tratar de indagar en distintas formas para ver, y bueno, obviamente de que cada libro se escriba desde un yo poético distinto, porque eso es otra cosa, no, y cada poema incluso, o pues es una búsqueda, que lo logre o no, no creo, pues no sé, es muy difícil, pero al menos es mi búsqueda personal, desde Claro, ahí me muevo. claro, y desde ese primer libro a este último que es Heredad, del que estamos hablando, ¿cuántos libros ha publicado Jenny? Bueno, después bueno, Tríptico como tal no logró publicarse. Ese fue el primer libro que obtuvo el Premio Ciudad de Medellín. Pero después de eso, el libro Entre Árboles y Piedras, que es un libro dedicado a Szymborska, porque ese año, precisamente 2012, fue en el que Szymborska murió. Y yo pues súper alucinada con su poesía, decidí dedicarle un libro, pero obviamente con mucho respeto hacia su voz. Un libro que incluso estuviera muy separado de la voz de Szymborska, porque es súper tesa, o sea, Szymborska es de una ironía, de un humor increíble, de una sátira, tiene también un lenguaje sardónico de alto nivel, mientras que yo me acerqué más que todo desde una poética del silencio, por así decirlo. Entonces, de ahí se vino Entre Árboles y Piedras, que fue publicado por Planeta en 2013. Ese fue ganador de una beca de creación de acá de la ciudad de Medellín, gracias a eso pues pude publicarlo. Yo realmente he acudido a las becas y a las convocatorias públicas para poder publicar. Luego se vino una plaquette que es Campanario de Cenizas. Ese libro salió, esa plaquette salió en El Salvador, en la ciudad de Quetzaltepec, que eso fue en 2016. De ahí se vino un libro que para mí es muy importante porque lo escribí en 5 años. Es el libro de La hierba abre su latido, el libro publicado por la colección Un libro por centavos de la Universidad Externado de Colombia. Esa fue prácticamente mi trabajo de grado de mi maestría en escrituras creativas. Entonces, fue un libro que me costó mucho, que quiero mucho, en el cual, digamos, sublimé un montón de cosas. Para mí es como el libro de máxima sublimación, por así decirlo, como cosas así fuertes que me conmocionaron internamente muy, muy, muy profundamente. Entonces, ahí logré pues como sublimarle. Y bueno, este libro pudo publicarse porque pues lo envié a concurso, un concurso nacional, al 30º concurso nacional de la Universidad Externado, y bueno, pues obtuvo ese premio y de ahí pues logró su publicación. Después
en 2019, eso fue en 2018. En 2019, también acudiendo pues a convocatorias públicas, salió Rastros, Rostros, Altares Análogos, que es un libro que hice con una artista visual, Marcela Vargas, en el que hicimos poesía collage. También fue un libro así llevado por la bibliomancia, por el azar, porque a mí me encantan las cuestiones, incluso podría decir ocultistas, me llama mucho pues de la creación literaria, obviamente, no así como definiéndolo como mi realidad, porque yo sigo siendo una persona racional, pues también por lo que estudié en cierta medida. Entonces, Rastros Rostros salió con la Corporación La Bisagra, que es una editorial independiente de acá de Medellín. Ese mismo año salió también Margarita Despierta, que es un libro infantil con enfoque de diversidad. Es un libro álbum que ganó una convocatoria de beca a la creación de literatura infantil. Este libro álbum lo que hace es que busca enseñarle a los niños cómo a combatir la transfobia desde la primera infancia. Entonces, Margarita Despierta, pues se publicó también y yo hago parte de un colectivo. Este colectivo se llama Mil Hojas, somos varios estudiantes egresados, bueno, estudiantes no, egresados de la maestría en escrituras creativas que nos unimos y creamos un tarot con ejercicios de escritura creativa, con un manual de instrucciones, un manual de juego también. Este salió publicado por la Universidad de AFIT. Lo pueden conseguir si a alguno le interesa, porque vimos pues que en cuanto a ejercicios de creación literaria en Colombia, la producción es corta, ¿sí? Hay pocos libros, entonces decidimos cómo lanzarnos y muy bien. Ya después de eso, la editorial del Taller Blanco lanzó como una antología que se llama La Orilla de Todos los Lagos. Es una antología que está libre para descarga, al igual que La Hierba Abre su Latido. Esa la sacó el Taller Blanco el año pasado y este año entonces estoy con Heredad. Aunque realmente Heredad se publicó a finales del año pasado, pero por toda esta cuestión de la pandemia, su dinamización ha sido un tanto compleja. Entonces, bueno, y acá estamos con Heredad, que es un libro, que te Es dijera un de este libro libro, es un arte. libro. Es un libro arte, es un libro bellísimo. Yo le estaba diciendo a usted el otro día, Jenny, que si hay algo que me haya sorprendido, aparte del contenido mismo de las poesías que hay incluidas dentro de este trabajo, es la presentación del mismo, es la hechura del libro, porque es un libro hecho y se nota con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha calidad, y ahí están, se nota tanto que cuando uno lo tiene en sus manos, lo primero que le llega a uno a la mente es eso, que esto es un libro arte. Qué bonito y qué especial eso que dices, porque fue un libro hecho pues con todo el amor y la relación que tengo también con el editor David Robledo, pues que es un artista al que yo admiro muchísimo, pues y respeto un montón. Es súper bonita esa conexión. Yo con Heredad lo que sabía era que necesitaba que fuera rojo, que tuviera algo rojo. Entonces el libro, por cierto, pues ya tú lo tienes. Obviamente tiene mucho rojo, está hecho en tinta roja también. Y más que todo porque yo, pues como esto hace parte como de mi heredad poética en cuanto a autoras, yo quería que acá, digamos, estableciera un diálogo con las autoras que son más importantes para mí. Si bien era un libro inicialmente de 38 poemas, o sea, eran un montón, quedaron 10 por el tema de la corrección y cuando uno comienza a editar y a filtrar, quedaron 10 poetas que para mí pues son supremamente importantes, que son Virginia Woolf y todos, y a veces me han preguntado, pero Virginia Woolf no era más como narradora, y para mí Virginia Woolf es una poeta, y más que todo porque leí una biografía de ella, de Herbert Marder, pues una biografía maravillosa que publicó la editorial Adriana Hidalgo, y con esta biografía yo, no, volé impresionante, y bueno, me leí también toda la obra narrativa de Virginia Woolf, y la poesía que hay allí es impresionante. Entonces está Virginia Woolf, Elizabeth Bishop, Sharon Olds, Olga Orozco, está también Blanca Varela, Ana Akhmatova, ¿cierto? Entre varias de las que están ahí. Acá está Valkyria, que es mi perrita, tratando de ingresar a la conversación. Entonces, sí, heredades estoy. Y bueno, en cuanto a lo que tú mencionas del libro arte, pues es importante mencionar que están los collages de Marcela Vargas, que es esta amiga
con quien hice pues Rastros, Rostros, Altares Análogos, que es el libro de poesía collage. Ella leyó los poemas, le gustaron y me dijo, yo quiero hacer collage a partir de estos poemas. Y yo le dije, listo, de una. Y los hizo y quedaron pues 5 muy bellos. Ella le dedicó como todo el amor también, y Carolina Dávila, que pues es una poeta comadre también que admiro un montón. Ella decidió hacer el prólogo, un prólogo pues con el que me sentí muy, muy, muy feliz, muy, muy cómoda. Entonces, bueno, Heredad son un montón de confluencias amorosas también, que es algo que me gusta mucho decir. Bueno, estamos en este espacio, Jenny, que se llama Autores en Solsticio, como ya le había contado, y una parte importante y vital es la poesía, obviamente, pero la poesía en viva voz. Y quisiera saber qué nos tiene preparados usted, con qué nos va a deleitar, a encantar más que a deleitar. ¿Qué poemas ha escogido para esta oportunidad? Bueno, voy en este momento a leer el poema dedicado a Blanca Varela, esa gran poeta peruana, que tiene una antología maravillosa del Fondo de Cultura Económica. Esa antología se llama Canto Villano y este poema se titula Fuga Villana. Fuga Villana. 1. Miente la duda en un rincón y se estanca. La miras como si fuese el animal más tierno y la compadeces porque lleva a cuestas el misterio y el aullido. Tiemblas, pues debes probar su boca de túnel para darte cuenta de que el cielo no es mudo y las respuestas a tus plegarias pueden llover entre las manos. Adelante, Blanca, abandona la tierra, mueve tus brazos y toca esos labios espectrales en los que posarás tu carne. Haz de esta incertidumbre una hornilla para desaparecer. 2. Quedarse quieta en un paraíso nunca fue una opción, mas sí lo fue el retraerse, el devolver los pasos hasta encarnar un círculo diminuto en raizales marchitos. Solo así se llega al sitio del alma. No importa nada más. Toda confianza depositada por otros en el corazón debe vaciarse, pues eso es un incendio que amplifica la miseria. 3. Hay que darle la espalda a la infancia y alejarla con un ruido de máquinas, un jadeo eléctrico, latigazos. Hay que obligarse a ser el gusanito insignificante que no perfora la manzana. Hay que ser quien nunca abre la puerta, el alarido que incomoda, el fuego que se aleja. Hay toda una gran narrativa detrás de esos textos, Jenny. Es todo un homenaje que usted hace ahí. Es la construcción de todo lo que usted ha leído de ella y que ha volcado usted en esas páginas. Sí, eso es una cosa muy particular porque en la poesía, a ver, yo por ejemplo inicialmente pensé hacer un libro homenaje a Virginia Woolf, y me leí la obra de Virginia Woolf completa, me leí su biografía, todo, y solo me salió un poema. Y yo, no puede ser un poema. Es como, y a veces uno lee versos y ya con esos versos con un verso te puede salir un libro, ¿cierto? Entonces es como ese misterio que hay también como con la poesía. Yo sé que, por ejemplo, esto de los homenajes es algo que varios poetas han hecho. Incluso es importante recordar que en Colombia también hay autoras que me preceden en cuanto a esto. Está Gloria Posada con un libro maravilloso que se llama Vosotras, y está Lucía Estrada con Las hijas del espino, ¿cierto? Aunque nuestras poéticas son muy diversas, es claro también retomarlas a ellas, como también autoras que están detrás y que han hecho un ejercicio similar, ejercicio no, digamos, han escrito cosas similares, porque este ejercicio pues como que lo deja ahí, lo minimiza en cierta medida, pero esto es como importante también tenerlo en cuenta. Jenny, gracias. Yo le agradezco mucho esta,
esta cita que usted ha cumplido con este espacio para los autores en Solsticio. Y ya usted lo decía, hay dos de sus libros que están en línea. Lo pregunto porque es mucha la gente que nos está escuchando en el orbe hispanoamericano. Hay dos de esos libros que están en línea para que todo el mundo los consulte, para que todo el mundo los lea, para que todo el mundo comience a jugar con las palabras de Jenny León. Los otros libros, ¿cómo se hacen para conseguirlos? ¿Hay a través de algún correo, a través de alguna página web, cómo la gente puede llegar a su poesía? Bueno, muy bien. En estos momentos estoy construyendo pues una página web para poder, digamos, dinamizar mejor los libros, pero a mí me encuentran en Instagram por Jenny León, pues lo pueden poner @francapot, Franca con K, P-O-T. Ese es como mi Instagram, pero también estoy en Facebook, de igual modo la página de La Pascasia. A ver, La Pascasia es la casa cultural a la que pertenece Verso Libre Editores, que es la editorial de Heredad. Entonces, por @La Pascasia, con ese, las dos, pueden encontrar y pedir también Heredad para cualquier parte. Ahí se hacen los envíos y bueno, ahí se contactan con la editorial, aunque Verso Libre también tiene un Instagram que es @Verso Libre. Entonces, por todos esos lados pueden encontrar mi poesía. Y bueno, pues no, Víctor, quería agradecerte por este espacio tan ameno. Muchísimas gracias por tu lectura. De verdad que te lo agradezco demasiado. Gracias, Jenny. Un pedido final, una última poesía antes de retirarnos. Claro que sí, voy a leerte un pedazo de Retrato de una londinense, que es el poema Virginia Woolf. Voy a leerte la primera parte. Este poema se titula Retrato de una londinense. Hundimiento y quietud se encienden en mi mano. Las formas exactas que mi mente retiene son las tuyas. Mis pasos cruzan un bosque más allá del fondo, donde terminan los labios y comienza la piedra. Hay tanta sombra aquí que todo calla. Los años se revierten, se descubren las raíces que abrazan los pies y marcan algún paso tuyo que viajó conmigo desde el nacimiento. ¿Cómo remar contra la luz de ese cuchillo que refleja el naufragio en mi sangre? ¿Cómo destruir el eco que se finge solitario? Tú sabes que cuando la mente deja de latir, la vida flota a mitad del río. Jenny, excelente. Así, recomendadísimo este libro, esta heredad para todos aquellos que nos están oyendo en tantas partes en este momento. De nuevo, gracias por haber aceptado la invitación. A ti, Víctor, te mando un abrazo muy fuerte desde Medellín. Que estés súper bien.